Buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Cumplimiento de resultados en tiempos de incertidumbre. La metodología del cumplimiento fue pionera en el Reino Unido a principios de siglo, como una manera de ayudar a los gobiernos y líderes del sector público a cumplir sus promesas de mejorar los servicios públicos. En esta presentación hablaremos sobre los desafíos actuales de cumplimiento en tiempos de particular incertidumbre y lo que podemos aprender de las buenas prácticas internacionales en la gestión de crisis como la generada por la COVID-19. A continuación, Claudia Pérez, representante de la Subdirección de Posgrado, realizará una breve presentación de la Maestría en Control Gubernamental. Muchas gracias. Gracias, Gina. Gracias a todos los presentes esta noche. A continuación voy a presentar un breve resumen de la Maestría en Control Gubernamental para este semestre 2021-1. La Maestría en Control Gubernamental tiene una estructura y malla curricular diseñada para que los estudiantes proyecten líderes de innovación y de una mejora para el ejercicio en control gubernamental. Asimismo, durante el desarrollo de la maestría, se desarrollarán 4 semestres con una duración exacta de 2 años. El horario de clases es de lunes, miércoles y viernes de 7:30 a 10:30 de la noche. El perfil del estudiante que se tiene para este semestre académico es también para nacionales e internacionales. Primer requisito, tener grado de bachiller o título universitario. Segundo requisito, 6 años de experiencia, de los cuales 4 años tienen que ser en gestión pública, auditoría o control gubernamental. Asimismo, no tener antecedentes penales, policiales y judiciales y otros requisitos y declaraciones juradas que se solicitan al momento de la inscripción. Las ventajas de estudiar esta maestría en control gubernamental es que nos encontramos regulados ante SUNEDUS. Tenemos una innovación de aprendizaje online donde el estudiante puede entrar a la plataforma las 24 de 7 horas que hay. Asimismo, tenemos una plataforma virtual académica de última generación y el costo para inscripción de esta maestría es de 150 nuevos soles. Se puede hacer también de manera online debido a la coyuntura con la que atravesamos, y el cierre de inscripciones es el 26 de febrero. El costo de esta maestría para colaboradores de la CGR es en 24 cuotas sin intereses de 15.900 soles, aproximadamente 662.50 soles mensuales. Para el público en general, o sea, externos, la maestría está a 17.900 soles con una mensualidad de 748 soles en 24 cuotas también sin interés. Asimismo, el día de mañana se llevará a cabo una charla informativa donde brindaremos mayor alcance de lo que se tiene preparado para esta maestría. A continuación, vamos a dar un breve video del resumen de todo lo que he venido hablando. Muchas gracias a todos. La Escuela Nacional de Control presenta la Maestría en Control Gubernamental en modalidad virtual, con metodologías de aprendizaje basadas en el uso de herramientas tecnológicas que permitirán a nuestros estudiantes estar a la vanguardia de la nueva virtualidad, eliminando las barreras de distancia y tiempo. La Maestría en Control Gubernamental cuenta con una experimentada plana docente nacional e internacional y un modelo educativo especialmente diseñado para la formación de profesionales que lideren y generen cambios en el control gubernamental y la gestión pública, en beneficio de la ciudadanía. En esta búsqueda de la formación holística, la maestría le brinda al estudiante una experiencia académica de nivel internacional, con actividades que refuerzan el proceso de aprendizaje mediante la aplicación del coaching y mentoring online, métodos fundamentales en la formación de nuestros maestristas. International Masterclass. Funcionarios de reconocida trayectoria profesional de las entidades fiscalizadoras superiores, EFS, de Iberoamérica, comparten sus experiencias sobre los modelos de control de auditoría de cumplimiento y control preventivo de sus países, con la finalidad de realizar un análisis comparativo con una perspectiva internacional. Coaching de control. Altos funcionarios y directivos de la Contraloría General de la República del Perú comparten las buenas prácticas que han realizado para que el estudiante obtenga una formación completa y pueda conocer las estrategias de prevención y lucha contra la corrupción.
Semana de Control. Destacados ponentes nacionales e internacionales con amplia experiencia en la fiscalización, gestión pública y habilidades blandas brindarán conversatorios y charlas magistrales, de manera que el maestrista pueda obtener una visión actual sobre el control gubernamental y la gestión pública. Este modelo educativo tiene como eje central al estudiante, haciéndolo partícipe activo de su formación con el uso de herramientas virtuales para encaminarlo en la obtención del grado de maestro en control gubernamental, reconocido por la SUNEDU. Todo ello tendrá como resultado un profesional líder de proyectos de inversión y de mejora para el ejercicio del control gubernamental en las entidades fiscalizadoras superiores de la región, sobre la base de estándares internacionales, con el objetivo de contribuir con la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Con la maestría en control gubernamental, la Escuela Nacional de Control amplía sus horizontes para aportar al desarrollo profesional de los funcionarios y servidores públicos, contribuyendo con la modernización del Estado. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Agradecemos a Claudia Pérez, representante de la Subdirección de Posgrado. Acto seguido, palabras de bienvenida a cargo del señor Edgar P.B. Díaz, subdirector de Estudios e Investigaciones de la Escuela Nacional de Control. Buenas noches a todas y a todos. Realmente muy agradecido porque nos acompañan los jueves cuando compartimos temas que son de interés vital para la Contraloría y en especial para la Subdirección de Estudios e Investigaciones, porque nos brindan nuevos marcos conceptuales, nuevas herramientas para seguir difundiendo esta disciplina que es el control gubernamental. Quisiéramos que día a día aparezcan más investigadores que añadan en sus agendas temas relacionados al control gubernamental, que es lo que nos motiva a acompañarlos en cada jueves, ¿no?, a lo largo del año. Quiero agradecerle de manera muy especial a Fiorella Ormeño por acompañarnos esta noche. Realmente es un lujo tenerla con nosotros, ¿no?, dada la trayectoria profesional que tiene, y también quisiera agradecer al Consorcio de Investigación Económica y Social, el CIES, con quienes hemos firmado un convenio de cooperación interinstitucional y seguramente ya escucharán de nosotros por estos programas de cursos de capacitación, actividades conjuntas que haremos con CIES a lo largo del año. Sin más, darle la bienvenida a Fiorella. Realmente el tema es fascinante. Personalmente hablando, lo vengo siguiendo desde los 80s, ¿no?, con la literatura que se ha publicado proveniente del Reino Unido, básicamente sobre el tema del delivery. Llegó a Perú, tengo entendido que la PCM estuvo aplicando el enfoque, la metodología no hace mucho. Espero que ya en un plazo de 5 o 10 años las entidades públicas utilicen este enfoque para lograr los resultados que siempre nos proponemos. Imaginen la situación que vivimos en este momento con el tema de las vacunas, y creo que la metodología del cumplimiento de resultados puede decirnos algo para solucionar este problema. Los invito el próximo jueves también, antes de olvidarme, para que asistan a la presentación sobre el modelo o la metodología VIN y a las aplicaciones prácticas, casos prácticos que se vienen desarrollando en el sector público, en especial en los sectores transportes y en educación. Tendremos para ello al ingeniero José Salinas, de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, para que nos ilustre, nos comparta la experiencia que se viene realizando al respecto. Sin más, muchas gracias, Fiorella, nuevamente, y bienvenida a nuestro ciclo de conferencias. Agradecemos las palabras del señor Edgar P.B. Díaz, subdirector de Estudios e Investigaciones. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación.
Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de chat o comentarios, las cuales se le hará llegar al ponente para que éstas sean resueltas. Se les recuerda que solo las personas que se registraron e ingresaron por nuestra plataforma Webex recibirán constancia de participación. El tema, cumplimiento de resultados en tiempos de incertidumbre, estará a cargo de Fiorella Ormeño, líder de proyectos para Delivery Associates. Es politóloga e historiadora de Macalester College en Estados Unidos y egresada del programa de Gobernabilidad y Gerencia Política de George Washington University. Consultora internacional en temas de gobernanza y gestión estratégica. Consultora en cumplimiento de resultados de Delivery Associates, firma consultora británica con presencia en más de 20 países, asesorando a sus respectivos gobiernos e instituciones públicas. Ha trabajado con los gobiernos de las Bahamas, Argentina, Paraguay, Santa Lucía y Perú en temas de cumplimiento de resultados a partir del diseño e implementación de unidades de cumplimiento con enfoque en el diseño y monitoreo de intervenciones estratégicas. Anteriormente, se desempeñó como jefa de asuntos políticos de la Embajada Británica en Lima y analista de operaciones del Banco Interamericano de Desarrollo. Adelante, por favor. Muchas gracias, Gina, por las palabras. Muchas gracias, Edgar, y a la Escuela Nacional de Control por la invitación. Y sobre todo, muchas gracias a todas las personas que se han conectado esta noche, en la que voy a compartirles un poco sobre la metodología de gestión del cumplimiento. Y hablamos de la gestión del cumplimiento, en este caso específico, en tiempos de incertidumbre, que son realmente los que estamos viviendo. Hablar de planificación del cumplimiento es hablar de los incas. Las terrazas circulares de Moray, en el Cusco, en la foto, fueron una plataforma de experimentación de agricultura, donde los incas plantaron diferentes cultivos y crearon más de 20 microclimas, dándonos un ejemplo de la importancia del uso de datos, de la experimentación, de la planificación estratégica para conseguir resultados. Ese ejemplo lleva a que las papas fueran el primer vegetal de las Américas que llegó a Europa y también fue el primer cultivo que creció en el espacio. Y no hubiera sido posible conseguir resultados de este tipo sin la rigurosa aplicación de principios de gestión del cumplimiento, de los que vamos a hablar un poco más en detalle precisamente el día de hoy. Esa visión de los incas es realmente lo que vamos a necesitar en estos tiempos inciertos. Y la presentación de hoy está vinculada a cómo nos vamos a preparar para lo que viene. En la metodología del cumplimiento, nosotros pensamos o hemos, digamos, entendido que lo que está sucediendo con muchos gobiernos es que se está subestimando el enfoque en la implementación, que la mayor parte del tiempo, como funcionarios públicos, nos estamos abocando a la planificación. Y si bien es sumamente importante diseñar políticas y tener buenas políticas y buenos planes, es muy importante también enfocarnos en la implementación, pero además aprender de lo que vamos implementando y tener espacio para poder corregir. Por eso es que la metodología de cumplimiento de resultados, Deliverology, busca un enfoque, sí, en el diseño de políticas, pero estimamos que más de un 10%, que tengamos planes lo suficientemente buenos para empezar, pero que la mayor parte del tiempo nos aboquemos a implementar y a implementar para conseguir resultados que tienen un enfoque ciudadano. Y cuando hablamos de enfoque ciudadano, no estamos hablando pues de objetivos relacionados a metas físicas solamente, estamos hablando de ir más allá y pensar en el impacto que tiene la construcción
de una escuela, por ejemplo, en el desempeño de los estudiantes, pensar siempre en el usuario final. Por eso consideramos que es tan importante tener un enfoque en la implementación. Edgar lo comentaba al inicio, esta metodología del cumplimiento y el concepto de Delivery Unit o de unidades de cumplimiento ya está circulando hace varios años. Hay un creciente número de gobiernos que están comprometidos con la gestión del cumplimiento de resultados, con un enfoque en los ciudadanos. Y estas son algunas de las unidades de cumplimiento, de las delivery units que existen o han existido en los últimos años, todas con resultados mixtos. No todas han tenido éxito y consideramos, a partir de la experiencia de Delivery Associates en diferentes países, en apoyar el cumplimiento de resultados en diferentes gobiernos, hemos logrado entender que hay estos resultados diferentes por una variación en la aplicación de la metodología del cumplimiento. ¿Y esta metodología del cumplimiento qué es? Es responder a 5 preguntas clave de manera rigurosa y de manera constante. La primera pregunta es el qué buscamos lograr. Y yo quería empezar compartiendo sobre esta metodología con un ejemplo aplicado que vamos a tener que vivir en los próximos meses, que es el proceso de vacunación. El que buscamos lograr eventualmente va a ser vacunar al 100% de la población, pero seguramente vamos a necesitar metas intermedias que están vinculadas a los procesos de vacunación de nuestro personal médico, de nuestras fuerzas policiales, fuerzas armadas, de nuestros adultos mayores, de la población de nuestra población vulnerable. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y esto realmente pasa por no solamente tener un enfoque en, bueno, vamos a comprar las vacunas y las vamos a ir aplicando. Se trata de tener estos objetivos medibles, específicos, cuántos, cómo y dónde se van a dar estos procesos, pero además tener una planificación que identifique las principales estrategias para conseguir estos efectivos, pero que sea flexible. Porque si vemos que algo no está funcionando, tenemos que tener la manera de corregirlo. Y ese es el vínculo con la tercera pregunta de la metodología. ¿Cómo en cualquier momento dado sabremos si estamos en trayectoria? Si vemos al desempeño de la vacunación de las últimas semanas, sin duda es mucho mejor incluso el desempeño de algunos países europeos en sus primeros días de aplicación de la vacuna. Pero un cálculo rápido nos va a demostrar que si seguimos en ese ratio, posiblemente no vamos a lograr el objetivo de vacunar a toda la población, inclusive solo a la primera línea, en muchos años. Entonces necesitamos estos datos que ya los tenemos, ya hay un panel de monitoreo, pero no es solamente cuántos están siendo vacunados, es una serie de indicadores que vamos a necesitar para poder verificar si estamos avanzando como nos habíamos planteado para lograr nuestras metas. Si es que nuestra meta, digamos, es tener vacunada toda nuestra primera línea antes de mediados de año, ¿qué cosa tiene que suceder para que eso se dé? Y para que eso se dé necesitamos también rutinas que nosotros llamamos rutinas de cumplimiento, que son aquellas que nos van a permitir discutir el desempeño de nuestros indicadores en tiempo real. No hablar sobre, bueno, no logramos vacunar a nuestra primera línea a fin de año, ¿y ahora qué hacemos? Si nos habíamos planteado un objetivo, ¿cómo en cualquier momento dado vamos a saber si estamos avanzando, si estamos yendo por el camino correcto? Y si no estamos en trayectoria, ¿qué es lo que vamos a hacer para corregir? Quizá alguna de las estrategias relacionadas a dónde se están aplicando las vacunas no están siendo las más efectivas. Quizá nosotros habíamos pensado vacunar a toda nuestra población vulnerable en espacios abiertos, pero nos damos cuenta de que las personas no están yendo a vacunarse. ¿Qué vamos a hacer para poder corregir eso? ¿Qué estrategias podemos utilizar y qué podemos aprender también de otros
sistemas de otros países que ya están pasando por este proceso y qué podemos aprender también de nuestros propios procesos de vacunación anteriores para poder corregir. Por eso decía al inicio, hablaba de la importancia de enfocarnos en la implementación. La última pregunta, que es el podemos ayudar, tiene mucho que ver con lo que es la cultura de cumplimiento, el tener una ambición constante a conseguir ese objetivo, en este caso del ejemplo, un objetivo de vacunación que es sumamente importante por una serie de razones, es el enfocarnos en las metas que nos hemos planteado sin distraernos, que no significa dejar de hacer todo lo demás, y de eso vamos a hablar un poco más adelante, pero sí enfocarnos, los que tengamos que estar enfocados en esto, tener a las personas correctas, al equipo correcto, monitoreando, manteniendo las rutinas que se han establecido para revisar el desempeño, analizar y resolver los problemas que surjan a lo largo del proceso de implementación y aportar lecciones aprendidas de otras experiencias de otros países. La siguiente parte de mi presentación va a hablar sobre las preguntas, las 5 preguntas de la diapositiva anterior, pero ya en casos específicos donde se han implementado a través de Delivery Associates. ¿El qué buscamos lograr? Para esta pregunta, el estudio de caso es el de Nueva Gales del Sur, en Australia, donde la Premier definió 12 prioridades para su gobierno. Estas 12 prioridades fueron además asumidas como compromisos públicos ante la ciudadanía, que además puede monitorear en tiempo real el avance en estas 12 prioridades. Y cuando hablamos de prioridades y hablamos de objetivos, nuestra prioridad es, efectivamente en este caso, es la creación de empleos. Pero ¿qué significa eso? Crear empleos es algo muy amplio. Cuando nosotros pensamos en objetivos en la metodología del cumplimiento, pensamos en un número específico con un plazo específico. Y en este caso, en Australia, fue crear 150.000 empleos, y ese objetivo, como les decía, al 2019, ese objetivo no solo se cumplió, sino que fue superado y se crearon 179.000 empleos, algo que la población podía ir viendo en tiempo real en esta plataforma que les comenté. Pero muy importante, en qué buscamos lograr, que tengamos un número específico y además una serie de indicadores que nos van a permitir a lo largo del camino identificar si estamos avanzando o no, si estamos yendo o no por el camino correcto. La siguiente pregunta es el cómo planeamos hacerlo. Y este es un ejemplo de Santiago de Chile, en el que la planificación del cumplimiento, y esto es muy importante, no solamente involucró a los maestros o a los directores de los colegios, involucró a los mismos estudiantes, a los padres de familia, y tuvo como resultado prevenir el incremento de 2 kilos por niño comparado con en las 15 escuelas donde se estaba implementando esta planificación, comparado con las 9 escuelas del grupo de control. Un estudio de caso que fue señalado como un ejemplo por la OCDE, y tenía intervenciones, como parte de la planificación, intervenciones dirigidas a los estudiantes a través de la gamificación, de darle premios por los avances que se tenían. Involucraba también a los padres de familia en este proceso, les enviaban alertas por mensaje de texto sobre tips para snacks saludables para sus hijos, también actividades deportivas que iban a haber en el municipio o alrededor de la zona donde vivían, pero también un acompañamiento muy cercano a los profesores para que puedan incorporar toda esta temática a la currícula. El siguiente ejemplo es de Punjab, Pakistán, y es precisamente de un caso de vacunación infantil que tiene que ver con, en cualquier momento dado, necesitamos saber si estamos yendo en trayectoria. Y ahí lo que se utilizó fue un seguimiento de las acciones de los vacunadores que estaban en el campo, cada uno con una tablet, para monitorear si estaban efectivamente llegando a todas las zonas con tecnología poligonal. Y cuando esta primera, digamos, etapa de verificación se culminó, se identificó
que no solamente no se estaba cubriendo totalmente, sino que en algunos casos, si bien los vacunadores habían llegado a la zona, no necesariamente habían aplicado las vacunas. Entonces se añadió un filtro adicional de fotografiar a cada niño vacunado. Y no se tenía pues un registro biométrico de cada niño, pero sí funcionaba como disuasor de aquellos que querían, digamos, hackear un poco el sistema y no cumplir con la vacunación que se les había encomendado, pero además permitía ponerle un rostro a este proceso e ir más allá de solamente mirar los números. Añadido a eso, se adicionó una capa de verificación adicional de auditorías telefónicas para verificar que los datos que estaban entregando los vacunadores correspondían a los padres de familia de los niños que estaban siendo vacunados. En este caso y a través de una serie de rutinas de monitoreo, de acompañamiento al cumplimiento de resultados y de uso de datos en tiempo real y de solución de problemas, se logró incrementar en 46, se logró que 46% más niños sean vacunados en Pakistán. Si no estamos en trayectoria, ¿qué haremos para corregirlo? Este es el caso de Brunei, que fue el país que más avanzó en el ranking Doing Business del Banco Mundial, que es el ranking que tiene que ver con la mejora del entorno de negocios en los países. Brunei empezó este esfuerzo de cumplimiento en el año 2015 con Delivery Associates. Había en verde, ustedes pueden ver cuál era la meta, pero detrás de esas metas y detrás de lo que fue el avance en el ranking, hay planificación de cumplimiento de cada uno de los 10 indicadores de mejora del entorno de negocios del ranking, incluido el obtener electricidad, registro de propiedades, acceso al crédito. Precisamente en la obtención de electricidad se inició en el 2015 con un número de 139 días, era lo que le tomaba a una nueva empresa obtener electricidad. En el segundo año de implementación, como ustedes ven, no se logró la meta, que era bajar a ser el país número 50, sino el 84, y una de las cosas que se observó es que aún se podía hacer más para mejorar el indicador de obtener electricidad y digamos, si hubiéramos esperado hasta el final, hasta el año 2018, para ver si llegábamos o no llegábamos a la meta, quizá no se hubiera avanzado tanto como se avanzó. Y se pasa entonces de 139 días en el 2015 a 16 días en el 2017, que contribuye al avance de Brunei en el ranking Doing Business. La última pregunta tiene que ver con el cómo podemos ayudar. Y ese cómo podemos ayudar, nosotros en Delivery Associates tenemos una plataforma que es el Delivery Institute, que permite dar capacitación aplicada y apoyo aplicado a funcionarios públicos alrededor del mundo. Este instituto lo que da es una capacitación en las herramientas de gestión del cumplimiento, pero cada participante trae su propio objetivo de cumplimiento y a lo largo del proceso de capacitación va implementando las estrategias que prioriza y va monitoreando el desempeño de los indicadores que ha seleccionado dentro del curso. Este curso que ha sido dictado en Brunei, ha sido dictado también en Emiratos Árabes Unidos, y recientemente la primera edición del Delivery Institute en América Latina fue lanzado en Perú. Con todos los estudiantes, nuestro indicador de éxito no es cuántos participantes tenemos, sino los números o los objetivos que lograron alcanzar, que han estado relacionados a, por ejemplo, reducción de los tiempos de obtención de pasaportes, licencias de funcionamiento, una serie de indicadores que se han mejorado a través de este apoyo continuo a la implementación. En el contexto de una Delivery Unit es precisamente lo que hace la Delivery Unit, acompañar la unidad de cumplimiento y su staff, acompañar a las personas que están involucradas en la implementación, aquellos que están con los vacunadores, con las enfermeras, con los
directores regionales, con todos los actores, acompañarlos para poder involucrarlos del modo adecuado en la implementación de estas estrategias. Decimos que el camino al cumplimiento inicia confrontando la realidad, por más dura que esta realidad fuese. Y como decía al inicio, estamos viviendo tiempos muy difíciles en nuestro país, particularmente duros para todos nosotros. A nivel global ya han habido más de 2 millones de muertes reportadas a la OMS. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer hacia adelante para asegurar que podemos proteger a nuestra población de manera rápida con un proceso efectivo de vacunación? Pero además, aprender de lo que fue la gestión de la pandemia, porque si bien el Perú no tuvo el mejor de los desempeños, y estuvimos rezagados comparados a otros países, hay países de los que podemos aprender sobre la gestión de la pandemia, y Delivery Associates en agosto del año pasado publicó un documento que está disponible en línea, el Global Pathfinder, donde se identificó las lecciones aprendidas sobre la gestión de la COVID-19, y no se van a sorprender que los principios detrás de la implementación de estas estrategias efectivas son las 5 preguntas de las que venimos hablando hasta ahora. La primera estrategia efectiva para la gestión de la pandemia fue una estrategia masiva de hacer pruebas, pero pruebas moleculares, no pruebas rápidas, para asegurar la identificación rápida y efectiva de los pacientes. La segunda está relacionada al rastreo de contactos. Lo hicieron muy bien en Jordania, vamos a hablar más adelante sobre eso, a través de un aplicativo muy sencillo que las personas se podían descargar y permitía monitorear en tiempo real los contagios que habían sido identificados a través de estas pruebas moleculares. En el caso de las pruebas, uno de los países que más pruebas por caso identificado realizó fue Nueva Zelanda, que hizo aproximadamente 3.950 pruebas por caso detectado, pruebas moleculares. El rastreo de contactos, otra estrategia sumamente importante. Las restricciones, estrategias de cuarentena, de cierre de fronteras, restricción del movimiento, pero asegurando el cumplimiento y la cooperación de la ciudadanía. Y que estas estrategias de confinamiento puedan ser monitoreadas y puedan hacerse cumplir también por las autoridades pertinentes. En Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, las personas podían salir en sus autos, pero tenían una ruta en sus pases indicada por el gobierno según el lugar a donde se iban a dirigir, y si no cumplían, que era verificado a través del sistema de cámaras de seguridad, entonces recibían una multa muy alta. El siguiente paso es el levantamiento gradual de restricciones. Y sí, no podemos tener cuarentenas tan largas y vamos a tener que permitir a los ciudadanos reinsertarse a sus actividades, pero ¿cuáles son aquellas actividades que presentan un menor riesgo de contagios para evitar también los rebrotes? Algo que hemos visto en las últimas semanas aquí en Perú, el uso de espacios públicos, el uso de espacios abiertos para actividades que las personas puedan ir realizando conforme se van levantando estas restricciones. Lo quinto, pero quizá lo más importante, es una estrategia de comunicación que está monopolizada por el gobierno, que el gobierno está constantemente enviando mensajes a los ciudadanos sobre cada paso que se va a dar, sobre cada medida que se está implementando y el porqué detrás de esa medida, porque este virus es un virus nuevo que no lo conocemos lo suficiente, hemos ido aprendiendo diferentes cosas, hemos tenido que, incluso al nivel de la Organización Mundial de la Salud, modificar protocolos por el mismo, por cómo se está comportando el virus conforme va mutando. Entonces, es muy importante que los gobiernos centralicen
esta comunicación y estos mensajes para ganarle el terreno a todas esas fake news, a todas esas noticias falsas que están circulando, sobre todo en redes sociales últimamente. Entonces, y además restarle a la incertidumbre que todos sentimos como ciudadanos en este contexto. Algunos ejemplos de cómo se ha utilizado esta metodología en lidiar con el COVID. En Uzbekistán, los ministros han priorizado la mejora de las clases virtuales, en tanto no se puede aún reabrir las escuelas, en tanto se iba controlando el virus. Entonces, ¿cómo podemos reinventar la currícula que está pensada para dictarla en las aulas de modo muy rápido, pero además ir viendo lo que funciona? Porque no es solamente vamos a impulsar esta serie de estrategias y bueno, si funciona bien y si no funciona no. ¿Cuáles son esos indicadores de desempeño que tenemos que mirar para ver si efectivamente las estrategias que tenemos nos están dando los resultados que buscamos? Y ese es el trabajo que están haciendo en Uzbekistán. En los Estados Unidos, diferentes ciudades de Estados Unidos han hecho un esfuerzo muy grande de uso de datos y de incorporar los datos a la toma de decisiones. Datos que recolectaban a diario relacionados con las camas disponibles, pero no solo las camas, sino las camas con personal que estaban disponibles para la ciudadanía, los respiradores que estaban disponibles, cómo esa demanda iba cambiando conforme se iba avanzando, los casos de personas hospitalizadas, pero además el gobierno o los diferentes gobiernos están centralizando la información respecto de dónde los ciudadanos pueden hacerse una prueba, dónde los ciudadanos pueden ir con su auto y tomar una prueba, los centros médicos, dependiendo de la gravedad del caso, los hospitales, y mapear cuáles zonas no están teniendo suficiente oferta y se va a necesitar otras estrategias para poder llegar a ellos. Entonces, esto es algo que ha sido sumamente importante y ha tenido un impacto significativo en el control de la pandemia en ciudades de Estados Unidos, y ahora estos mismos principios se están utilizando para lo que es la vacunación. En Jordania, como les había comentado, nosotros trabajamos un aplicativo móvil con el gobierno que además fue uno de los aplicativos más descargados en la historia del país y recibió un premio por ello, porque el seguimiento efectivo y el aislamiento, según ya investigaciones que existen, son suficientes para controlar un rebrote de la COVID. Este aplicativo además permitía que los tomadores de decisión, en este caso el ministro de Salud y el primer ministro, reciban actualizaciones diarias sobre los datos mediante el uso y el registro de los usuarios en el aplicativo, ¿no? Entonces tenían este tablero de control que además permitía no solamente recoger datos del aplicativo, sino también de los diferentes centros médicos y cómo se iba gestionando la pandemia. Estos son algunos ejemplos de los países con los que venimos trabajando, con Brasil, en lo que ha sido la identificación de indicadores para monitorear acciones tácticas y la gestión de sus rutinas. Con la Organización Mundial de la Salud, con ellos tenemos un proyecto para entregar los resultados a los 3 billones, que son 1 billón de acceso, 1 billón de personas con respuesta a emergencias y 1 billón más de personas con mejor salud y bienestar. En todos estos casos, la aplicación rigurosa de estas 5 preguntas de las que hablábamos al inicio es lo que ha dado resultados positivos en la gestión, o por lo menos el control de la pandemia. Y realmente todos los funcionarios públicos, y aquí voy a ir terminando para poder tener tiempo para sus preguntas, todos los funcionarios públicos pueden hacer una diferencia en el proceso de vacunación que se nos viene.
definir claramente el éxito, como decía antes. No se trata solamente de decir queremos vacunar al 100% de la población. Se trata de tener estas fases, pero que además estas fases tengan plazos asociados y establecer estrategias que nos permitan cumplir con esas metas que nos estamos planteando. ¿Tenemos suficientes trabajadores o suficientes enfermeras o aplicadores de la vacuna en el sector salud? Considerando además que los procesos de vacunación de otras enfermedades tienen que mantenerse, entonces si no tenemos suficiente personal, ¿cómo vamos a hacerlo? Pero eso solo lo vamos a poder determinar una vez que tengamos claridad sobre los números, nuestras metas y cómo es que vamos a llegar a vacunar a la población en estas diferentes fases. Integrar el proceso de vacunación no solamente a los sistemas de vacunación, sino también a todos los demás servicios del sector salud, que lamentablemente todos lo hemos venido experimentando en estos meses, se han visto un poco abandonados porque no hay más capacidad en el sistema para atender a cosas que no están relacionadas a la pandemia. Por ejemplo, en el Reino Unido, una de las cosas que han hecho es que han certificado como vacunadores a personas que si bien no tienen un título en medicina, sí en profesiones afines, paramédicos, incluso cuidadores de personas de la tercera edad, entonces profesionales vinculados al sector salud, pero que no tienen un título de enfermero, de médico, que puedan involucrarse o sumarse a esta iniciativa de vacunación. En algunos países también están entrenando a sus alumnos en los últimos años de las escuelas de medicina para poder actuar como vacunadores. El tercer paso es resolver los problemas cuando aparezcan, y esto tiene que ver con cosas que ya estamos viendo, los problemas que van a surgir a lo largo de la implementación. Lo hemos visto con un lote pequeño de vacunas. Si dimensionamos eso, la cantidad de problemas que van a surgir a lo largo de la implementación, y ahí es importante resolver esos problemas cuando aparezcan, cuando van a tener un impacto en los indicadores que nos hemos fijado. Van a haber problemas, ya los están teniendo países en Europa, de stock de vacunas, que si bien los laboratorios se pueden comprometer a entregar vacunas dentro de un plazo, al final no lo están cumpliendo. ¿Qué cosa vamos a hacer? Es que vamos a contactar con otros laboratorios, vamos a tener plan B. Todo eso se tiene que ir resolviendo durante la etapa de planificación, pero también conforme vayan apareciendo estos diferentes problemas. Mantener las rutinas enfocadas en desempeño, porque muchas veces lo que nos sucede en el sector público es que tenemos muchas reuniones, pero esas reuniones no necesariamente son para hablar del desempeño, sino para hablar si se hizo el proyecto, hiciste el taller, la capacitación ya se hizo, no se hizo. Entonces es realmente mantener el enfoque en el proceso de vacunación y en los indicadores que vamos a haber fijado al inicio, en ese paso 1 de definición clara del éxito, y que tengamos acceso en tiempo real, como en los ejemplos que estaba dando de los Estados Unidos, para poder tener mantener este enfoque en el cumplimiento de resultados. Algo muy importante y que inevitablemente va a suceder es, van a haber momentos difíciles, van a haber momentos en que quizá no estemos tan entusiastas con el ritmo al que va la vacunación, quizá nos encontremos con problemas de acceso, con problemas de acceso a población vulnerable, no tenemos cómo llegar a ellos, pero sabemos que los tenemos que vacunar, y ahí el mensaje es a persistir, pero siempre anticipar las cosas que puedan suceder. Por ejemplo, en nuestro país ya sabemos que hay una proporción importante de la población que no confía en las vacunas y que no piensa vacunarse. Entonces, ¿cómo el gobierno, en este paso 6, que es involucrar a la población constantemente, cómo los va a involucrar a través de ejercicios de comunicación sobre la importancia de la vacunación? Tenemos ya buenos ejemplos en Israel, que es el país que mejor desempeño tiene en la aplicación de las vacunas per cápita. ¿Cómo combatimos esas noticias falsas que circulan día a día
sobre los chips que nos va a insertar Bill Gates si nos vacunamos y diferentes cosas que escuchamos en el día a día. El mensaje más importante y con el que quiero cerrar hoy día es que si algo ha sucedido es que el COVID no ha mejorado el desempeño de nuestros estudiantes en las escuelas, no ha mejorado nuestros índices de criminalidad, no ha mejorado nuestro sistema de salud pública. Si algo, esta crisis ha profundizado muchos de los problemas que ya teníamos y necesitamos de metodologías y estrategias claras para poder entregar resultados a nuestra población para no solamente gestionar la crisis, sino salir de la misma y salir de la misma fortalecidos. Tenemos, a pesar de las dificultades, una gran oportunidad. Muchas gracias. Agradecemos a Fiorella Ormeño por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación, pasaremos a las preguntas del público. ¿Qué hacer frente al recambio constante de funcionarios públicos? A veces se viene alcanzando logros iniciales y llegan nuevos directivos y funcionarios que deshacen lo avanzado por desconocimiento del concepto de delivery. ¿Qué hacer para que la implementación de las políticas sea más duradera en el tiempo? Gracias por la pregunta, una excelente pregunta y algo a lo que nos enfrentamos con los gobiernos con los que trabajamos, pero alrededor del mundo. Y ahí hay dos cosas. Una, que es que la gestión de resultados debe convertirse en parte de la cultura hacia el interior del gobierno, pero también hacia los ciudadanos, y que los compromisos que se asuman, como en el caso de la premier de Nueva Gales del Sur en Australia, que estos compromisos sean públicos y que la ciudadanía tenga claridad de lo que el gobierno le va a entregar, pero además cómo lo va a hacer, y no solamente promesas en un mitin político, sino realmente un compromiso de gobierno con su ciudadanía. Esta cultura de resultados debe permear en todos los niveles de la administración pública para que realmente podamos ver ese cambio y que no dependa de un funcionario o no dependa de un grupo específico o los integrantes de una delivery unit, que realmente sea un esfuerzo de cumplimiento a nivel del gobierno. ¿Cómo tomar decisiones en tiempos de incertidumbre? Gracias. También una buena pregunta porque sobre todo para los tomadores de decisión, aquellos que están en posiciones de liderazgo, no solamente están gestionando la crisis de la pandemia, hay múltiples crisis que están gestionando. Y un poco la invitación de la metodología y de lo que proponemos es a pasar de un gobierno por espasmo, que reacciona a todo lo que está sucediendo, a un gobierno por resultados, en el que están claramente identificadas las prioridades, están claramente identificados los objetivos y los indicadores que estamos monitoreando, y estamos hablando de los números que tienen que mejorar. Cuando nuestro enfoque cambia de hacer muchas cosas, actividades, iniciativas, grandes proyectos, a pensar en el resultado que queremos entregar, eso facilita la toma de decisiones porque también facilita los procesos de priorización. El uso de datos es, yo diría que la mejor herramienta que han tenido los gobiernos que con más éxito han gestionado la pandemia. Utilizar esos datos permanentemente y no en rutinas cada 3 meses. Todos los días tener esa información en tiempo real para poder decidir mejor. ¿Cómo enfocar mejor los esfuerzos de las entidades en estos tiempos de pandemia? Sí, el proceso de planificación del cumplimiento invita a involucrar a todos los actores
que van a estar a cargo de la implementación o que van a tener algún rol en la implementación. Entonces, cuando hablaba del proceso de vacunación, tenemos que pensar en todas las personas que se van a vacunar hacia atrás, ¿no? Las personas que se van a vacunar, las personas que los van a vacunar a ellos, de dónde van a recibir las vacunas, quiénes están detrás de esa distribución, qué entidades, qué personas, cuando sea el caso, y toda la cadena de implementación hacia atrás hasta llegar al presidente de la República. Pero además de eso, de identificar a todos esos actores, lo que tenemos es que darles responsabilidades claras a cada persona. Y cuando yo hablo de planificación del cumplimiento, no hablo de un proceso que toma 2 años. Estos son procesos muy rápidos, muy ágiles, como decía, planes lo suficientemente buenos para empezar, pero que además le atribuyen responsabilidades a individuos o a equipos específicos dentro del gobierno. Entonces va a ser más fácil para estos equipos saber cuál es el rol específico que cumplen en esta pandemia, y digamos, este enfoque debe venir del centro de gobierno hacia las líneas, pero también podría ser dentro del ministerio, desde la autoridad principal, hacia las diferentes oficinas o departamentos. ¿Qué se viene haciendo en el Perú por desarrollar capacidades e implementación de políticas bajo el modelo expuesto? Delivery Associates estuvo trabajando con el gobierno del Perú al inicio de la gestión del presidente Kuczynski, con el premier Zavala, en el diseño y la implementación de una Delivery Unit. Esta unidad de cumplimiento fue implementada y tuvo muy buenos resultados iniciales. Sin embargo, las múltiples transiciones no permitieron llegar a esa etapa de la que hablaba antes, sobre realmente hacer permear esta gestión por resultados a todo el gobierno. Sí se logró permear y llegar a más funcionarios que, viendo la metodología, viendo los resultados, se motivaron, y ahora muchos de ellos están en posiciones de liderazgo y están utilizando las herramientas de la metodología. Lamentablemente ese ciclo se cortó, pero lo que hemos visto en otros países donde hemos tenido, digamos, un involucramiento más largo y con un poco más de estabilidad, es que este proceso, a pesar de no ser de un día para otro, sí genera un cambio en la cultura, no solamente de los tomadores de decisión, no solamente de aquellos que están a cargo de la implementación, sino también de los ciudadanos, que ahora exigen a sus gobernantes o de sus gobernantes mejores políticas, pero sobre todo mejores resultados. No solamente me des buenas ideas o un bonito discurso, dame los resultados. ¿Qué opinión le merece que en el país aún la conectividad y desarrollo de tecnologías de la información sean aún incipientes y no se llegue en plenitud a los sectores rurales? Sí, gracias por la pregunta. En realidad, los países que mejor desempeño han tenido en lo que es penetración digital son aquellos que se han puesto metas no solamente hacia el final de un periodo de gestión, sino intermedias, y han logrado tener además planificación consensuada con diferentes actores. Entonces, un proceso que aquí quizás está empezando ya a dar es planificar con actores más allá de funcionarios del Ministerio de Transporte, con aquellos individuos que van a tener un rol en la implementación, pero además mirar a buenas prácticas de otros lugares, los países que mejor avance han tenido en estos temas, en mejorar la conectividad, qué cosa hicieron, cómo lo hicieron y qué podemos aprender de esas experiencias, pero además también dentro del propio sistema, cuáles son aquellos gobiernos regionales
o aquellos lugares del país donde se ha logrado rápidamente mejorar la conectividad. ¿Y cómo se logró? Fue a través de colaboración público-privada. ¿Cómo se logró eso y cómo eso nos va a servir también para definir lo que podemos lograr en un plazo dado? Del cumplimiento de resultados, ¿qué universidades o instituciones vienen impulsando la Deliverology? Nosotros trabajamos mayormente con gobiernos, pero tenemos a través de este Delivery Institute que les comentaba en una parte de la ponencia, hemos trabajado con la Universidad de Harvard, hemos hecho algunos eventos también con profesores de Stanford. Entonces, y un poco la idea a través de este Instituto del Cumplimiento es establecer alianzas con diferentes instituciones. En Perú nosotros tenemos una alianza estratégica con el Consorcio de Investigación Económica y Social, pero digamos a nivel de Perú no tenemos no tenemos otro convenio con alguna universidad. ¿Sería factible contar con una Delivery Unit en la Contraloría? Ciertamente cualquier institución que gestione y que tenga la ambición por cumplir resultados puede establecer una Delivery Unit. Más importante que el establecimiento en sí de una unidad de cumplimiento, de un equipo de cumplimiento, que además no estamos hablando de equipos de 100 o 200 personas. La primera Delivery Unit, la del Reino Unido, tenía 40 funcionarios gestionando a cuatro prioridades, digamos, en su momento pico, pero se inicia con equipos muy pequeños. En el caso de las Bahamas, donde hemos estado trabajando, empezamos con un equipo de 5 personas. Más allá de eso, es realmente identificar, primero tener el compromiso del líder del sistema, que esto es algo que es de interés y que va a apoyar, porque el líder del sistema, en este caso sería el Contralor de la República, es quien va a liderar estas rutinas de cumplimiento, que tengan, como les decía, números, que tengan a las personas correctas haciendo parte de esta Delivery Unit, esta ambición por generar un cambio cultural dentro de la institución, pero también fuera, mantener las rutinas de cumplimiento y el trabajo por resultados. Finalmente, queremos agradecer la participación de Fiorella Ormeño y felicitarla por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así como de la ciudadanía en general. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su atención y por sus excelentes preguntas. Un gusto. Las constancias de participación electrónica serán enviadas a los correos electrónicos registrados. Agradeceremos revisar las condiciones de participación. Asimismo, los invitamos a seguir a la Escuela Nacional de Control y a la Contraloría General de la República a través de sus redes sociales y portal web. La Escuela Nacional de Control presenta la maestría en control gubernamental en modalidad virtual, con metodologías de aprendizaje basadas en el uso de herramientas tecnológicas que permitirán a nuestros estudiantes estar a la vanguardia de la nueva virtualidad, eliminando las barreras de distancia y tiempo. La maestría en control gubernamental cuenta con una experimentada plana docente nacional e internacional.
y un modelo educativo especialmente diseñado para la formación de profesionales que lideren y generen cambios en el control gubernamental y la gestión pública, en beneficio de la ciudadanía. En esta búsqueda de la formación holística, la maestría le brinda al estudiante una experiencia académica de nivel internacional, con actividades que refuerzan el proceso de aprendizaje mediante la aplicación del coaching y mentoring online, métodos fundamentales en la formación de nuestros maestristas. International Masterclass. Funcionarios de reconocida trayectoria profesional de las entidades fiscalizadoras superiores, EFS, de Iberoamérica, comparten sus experiencias sobre los modelos de control de auditoría de cumplimiento y control preventivo de sus países, con la finalidad de realizar un análisis comparativo con una perspectiva internacional. Coaching de control. Altos funcionarios y directivos de la Contraloría General de la República del Perú comparten las buenas prácticas que han realizado para que el estudiante obtenga una formación completa y pueda conocer las estrategias de prevención y lucha contra la corrupción. Semana de Control. Destacados ponentes nacionales e internacionales con amplia experiencia en la fiscalización, gestión pública y habilidades blandas brindarán conversatorios y charlas magistrales, de manera que el maestrista pueda obtener una visión actual sobre el control gubernamental y la gestión pública. Este modelo educativo tiene como eje central al estudiante, haciéndolo partícipe activo de su formación con el uso de herramientas virtuales para encaminarlo en la obtención del grado de maestro en control gubernamental, reconocido por la SUNEDU. Todo ello tendrá como resultado un profesional líder de proyectos de innovación y de mejora para el ejercicio del control gubernamental en las entidades fiscalizadoras superiores de la región, sobre la base de estándares internacionales, con el objetivo de contribuir con la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Con la maestría en control gubernamental, la Escuela Nacional de Control amplía sus horizontes para aportar al desarrollo profesional de los funcionarios y servidores públicos, contribuyendo con la modernización del Estado. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público.